Ahora sí, ya estamos en vivo, ahí estamos publicados. Saludos a todos los que se van conectando. Bienvenidos a nuestro conversatorio educativo, Neurociencias Cognitivas Aplicadas a la Educación, los factores del aprendizaje y la motivación en tiempos del COVID-19. Bienvenido a este servidor que le habla, Isaac Esquilín, presidente de Huertas College. En esta ocasión, un viernes más, a las 10 de la mañana, estaremos dialogando con ustedes aspectos muy relevantes y significativos para aportar al sistema educativo, no nada más en Puerto Rico, sino a nivel de Latinoamérica. Hoy, como siempre, me acompañan grandes amigos, grandes profesionales, gente que respeto, que prontamente estaré presentando, gente de sabor, gente que siempre hemos compartido a nivel local e internacional varias veces, así que siempre es un honor compartir con ellos. Antes de, vaya compartiendo el Facebook Live, estamos ya conectados a través de la página Huertas College, así que haga lo propio, comparta, salúdenos desde qué país nos está viendo, igualmente de qué pueblo acá en Puerto Rico. Es un gusto poder aportar a la educación. Me parece a mí que en este proceso de pandemia mundial, la educación no puede detenerse, tenemos que seguir, tenemos que hacer lo propio para que obviamente los países puedan tener una educación sostenible. Ahora mismo, si no tuviéramos gente profesional de la salud, el mundo tal vez estuviera en más peligro, así que es importante que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo, educando, empoderando a la gente para que pueda tener una mejor oportunidad de vida. Así que hoy, como les comenté, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bueno. Vamos a estar hablando particularmente de los aspectos que tienen que ver con las neurociencias cognitivas aplicadas, pero específicamente en el área educativa. Vamos a hablar del área educativa, de cómo nosotros podemos aprender del cerebro desde esa perspectiva de la educación. Así que vamos a hablar un poco y hacer un merge de las neurociencias aplicadas al concepto educativo. Así que en esta ocasión, para mí es un honor, como le dije, se encuentra conmigo el doctor Matías Bertone, que pronto va a tener su parte. Igualmente vamos a hacer lo propio con su presentación protocolar. Matías Bertone nos saluda desde Argentina, así que más adelante lo van a ir conociendo en su parte y su ponencia. Así que tenemos a Argentina en la casa, ese sabor de ese idioma. Dicen que los boricuas hablamos raro, pero los argentinos tienen un sabor también en su hablar, así que cada uno tenemos como que un sabor particular cuando hablamos. También nos acompaña el doctor Leandro Germán de la República Dominicana. Así que tenemos ahí a la República Dominicana presente, mis hermanos, gente que quiero mucho. Así que esperamos volver a la fiesta, como decimos, en su momento determinado en Dominicana. También es un honor de Puerto Rico, de nuestra isla bella, del encanto. Me acompaña el doctor Joel Acevedo también, propiamente doctor en neurociencias, igualmente como todos los compañeros. Así que qué bueno que me acompañan. Gracias por ayudarme en todas mis locuras. Igual al doctor Juan Martínez, que siempre me colabora en estos procesos de locura que yo me invento, así que si está por ahí, le doy las gracias igualmente. Así que comparte el video. Vamos a comenzar. Le explico lo que siempre hacemos. Nosotros dialogamos o tenemos este conversatorio de estos temas particulares prácticamente en una hora. Nosotros somos bien prudentes con el tiempo, sacamos una horita para dialogar, intercambiar tal vez ciencia, intercambiar investigaciones, intercambiar conocimientos, experiencias que nosotros hemos tenido. Es un conversatorio lo más ameno para que nosotros podamos abarcar temas específicos y usted se pueda llevar tal vez algunas pinceladas de sabiduría y algunas pinceladas de consejo para mejorar sus prácticas educativas. Así que vamos a comenzar con introducción, después propiamente cada ponente tendrá 10 minutos para poder exponer sus puntos de su tema y al final, obviamente, como siempre, tenemos un tiempo de preguntas y respuestas y conversamos y dialogamos sobre nuestros procesos y nuestras experiencias particulares. Así que yo quiero plantearle tres conceptos, ¿verdad? Yo quiero comenzar a plantearles tres conceptos de manera introductoria. Número uno, el aprendizaje. Obviamente en este proceso del COVID-19, igual yo que tengo este honor ahora de presidir una institución universitaria en Puerto Rico de 75 años de historia, pues tengo esa responsabilidad de que los estudiantes sigan aprendiendo, que los estudiantes se sigan educando. Así que este proceso de aprendizaje no es igual porque tiene unos nuevos ambientes de aprendizaje, obviamente nuevos estímulos, es distinto de alguna u otra manera, porque el ambiente, la casa no es la misma, tienes tus dos hijos, tienes tu esposo, tienes tu esposa, así que el ambiente académico no es el mismo. Así que entonces la pregunta sería, ¿cómo aprende ese cerebro? ¿Cómo aprende ese cerebro? Así que yo sé que los ponentes en el camino lo van a ir contestando. El segundo concepto que quiero traer a la mesa es el concepto de la motivación. Es un concepto muy importante. De hecho, uno de los ponentes va a estar trabajándolo. La motivación es el factor clave para el aprendizaje, muchos comentan, pero igualmente hay una pregunta. ¿Necesitamos estar motivados para aprender y memorizar? Yo necesito estar motivado, mi cerebro, si se puede llamar así, necesita estar motivado, mi parte en la personalidad, temperamento, ¿verdad? Mi sentir necesita estar motivado para aprender. ¿Verdad? Son conceptos o preguntas retóricas que vamos a ver dentro del camino.
Igualmente, un concepto que me parece a mí que ahora mismo hay que hablarlo bastante desde el punto de vista de las neurociencias es la adaptabilidad. Es lo que se le llama la flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Es clave para mejorar estos procesos tal vez de estrés, de ansiedad, dentro de la casa, encerrados, con unas restricciones particulares. Me parece a mí que igual en Argentina y en Dominicana, me parece que esto en el mundo, estamos en toque de queda. Prácticamente estamos todos encerrados en nuestras casas haciendo lo propio. Así que este proceso, este concepto de estabilidad, me parece a mí que va a ser muy importante en el proceso que estamos dialogando. Así que para que usted conozca, tal vez los ponentes no tengan que entrar a explicar el concepto, la neuroeducación obviamente es una unidad de muchas cosas, reúne y reagrupa muchas ciencias. Número uno, obviamente las neurociencias, que te habla un poquito de las estructuras y funciones del cerebro. Igualmente la pedagogía o andragogía en los adultos, que ese es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igualmente se une una ciencia bien particular que es la psicología, que es la conducta y los procesos mentales. Así que prácticamente esas son tres ramas que reagrupan bastante bien. De hecho, muchos añaden otras, pero son tres que reagrupan bastante bien el concepto de la neuroeducación. Cómo aprende el cerebro a través de las estructuras, sus funciones, ese proceso conductual y procesos mentales del cerebro. Así que ahora yo trabajando este concepto, esta introducción, dejándole la mesa abierta a estos grandes ponentes, yo sé que ya lo estoy provocando, yo estoy loco de meterse en la conversación, así que cada uno va a tener sus 10 minutos, igualmente, los conozco, cada uno va a tener sus 10 minutos y propiamente después vamos a discutir y provocarnos mutuamente de manera intelectual. Así que en este principio tenemos a la República Dominicana, empezamos con la República Dominicana, el país del sabor, el país de la música, de sabor, bueno, Leandro sabe. Así que en esta ocasión yo tengo al doctor Leandro Germán, que para mí es un placer que esté por acá. El doctor Leandro Germán nos va a estar trabajando el tema del aprendizaje desde la perspectiva del cerebro, ¿ok? ¿Cómo entonces el cerebro aprende? Sería esa pregunta, ¿cómo son esos mecanismos que usa el cerebro, esas funciones que tiene particulares para poder aprender? Así que quiero presentarles un poco sobre la trayectoria del doctor Germán. Él es doctor en medicina de la Universidad Central del Este en República Dominicana. Tiene su maestría en salud pública con concentración en epidemiología. De hecho, pues él sabe quizá más bien lo que está pasando ahora mismo en el país de una manera más certera, tal vez de muchos que no tenemos la especialidad. También es doctorando de neurociencias cognitivas aplicadas de la Universidad de Maimónides en Argentina. Es coordinador del máster en salud en la Universidad Central de esta República Dominicana propiamente. Igualmente director del Departamento de Acreditación de Cumplimiento de la Escuela de Medicina de la misma universidad. Igualmente es docente e investigador sobre las neurociencias cognitivas aplicadas en muchas áreas particulares. Así que él nos va a estar hablando específicamente, como les comenté, del aprendizaje desde la perspectiva del cerebro y ahora más en este proceso del COVID. Leandro, te dejo la mesa abierta. Gracias por la invitación y aceptarla. Así que nada, les dejo ahí con el doctor Leandro Germán. Buenos días. Gracias, Isaac. Saludos a mi compañero Joel Acevedo y a mi compañero Matías Bertone. Ciertamente hablar sobre aprendizaje es como tomar una tienda llena de tela de vestir para hacer vestidos. Hay mucho por donde cortar, hay mucho por donde tomar. Ahora bien, se hace un tema aún más interesante cuando estamos en una situación de pandemia, o sea, una condición de salud, enfermedad que afecta gran parte de la humanidad, un tema global, un tema mundial. Entonces, partiendo desde lo básico, aprender es un concepto un poco complejo. El aprendizaje es difícil de definir. Sin embargo, el cerebro humano está diseñado para adaptarse y en ese proceso de adaptación debe ir aprendiendo. Entonces, ¿cómo se fundamenta esto? Bueno, el cerebro humano tiene una jerarquía, por así decirla, según algunas tendencias neurobiológicas, en la que se ha hablado sobre el cerebro triuno, donde el cerebro humano está categorizado, pero a la vez interconectado en tres segmentos, por así decirlo, importantes. Está la parte más baja, que tiene que ver con el tronco encefálico, que tal vez algunos no conocen nada de esto, pero es para decirle que dónde están las funciones vitales, dónde se han desarrollado las funciones vitales para respirar, comer, etcétera, etcétera. Está la parte media, que es el cerebro límbico, que es el que tiene que ver en gran medida con la gestión de las emociones. Y hay algunas estructuras por aquí sumamente importantes que en algún momento algunos de mis compañeros van a mencionar, o yo también, que tendrán mucho que ver
con la respuesta ante algunas alarmas del cuerpo. Y luego la parte más superior, que está formado básicamente por la corteza cerebral y todas las conexiones que se van dando. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro aprende de diferentes modalidades. Teníamos un gran maestro del doctorado que nunca olvidaremos, en Maimónides, que él hablaba de que el fundamento del aprendizaje estaba basado en una estrategia de multisensorialidad. Esto quiere decir que a mayor número de sensorios implicados en una actividad de aprendizaje, pues más efectiva sería esa estrategia para lograr el aprendizaje. Otro elemento sumamente importante que tenemos que decir es que se aprende durante toda la vida. O sea, no estamos ante un proceso que será estático, que la gente diga, bueno, yo soy un adulto mayor, yo tengo 60 años, 70 años, 80 años. Nosotros seguimos aprendiendo. Obviamente, hay procesos que se hacen un poquito más lentos, pero aún así nosotros seguimos aprendiendo. Entonces, a partir de esto, yo quiero decirte, Isaac, y a mis compañeros y a todo el que nos escucha, de que aquí, para correlacionarlo con este tema de lo que estamos viviendo, del COVID-19 y la pandemia, y este tema del confinamiento, que estamos viviendo, el confinamiento social, estamos aprendiendo formas nuevas de cómo aprender, porque estamos en una situación de aprendizaje, en un escenario de aprendizaje que no era el escenario típico de aprendizaje, donde la gente va a la universidad, donde los niños van a la escuela, etcétera, etcétera. Estamos ahora en la casa y pocas personas, o tal vez algunas personas, disponen de un espacio pequeño en el patio de su casa o al frente de su casa y no se puede estar saliendo. Entonces, aquí se están dando unos mecanismos cerebrales que están bien definidos por la neuroplasticidad, que son la clave para poder decir que podemos y tenemos que seguir aprendiendo. Hay dos caminos, un camino que es una tendencia a lo positivo y un camino que es una tendencia, por así decirlo, a lo que no es positivo, o sea, sería lo negativo. Entonces, algunas cosas de esta con lo negativo se van a relacionar con situaciones traumáticas que Matías nos va a comentar más hacia adelante y tal vez Joel en parte de su ponencia, y otras situaciones positivas que también se van a dar dentro de la casa y que tendrán mucho que ver con dos conceptos básicos del cerebro y con la célula en general, que tienen que ver con adaptarse o con morir. Atendiendo a cuán creativo, a cuán relajado, cuán flexible sean las estrategias que se estén utilizando en el hogar para aprender, pues de esto va a depender en gran medida los aprendizajes. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos? Aprendemos a través de la entrada de información de los multisensorios, ya sea por el olor, por la vista, por el oído y otras estrategias que se van mezclando. Es la forma de cómo el cerebro va aprendiendo. Entonces se va generando una experiencia y esa experiencia se guarda como memoria. Ahora bien, como le decía, atendiendo esa experiencia que se viva, son experiencias positivas, o sea, cargadas de emociones positivas o negativas, se van a dar algunas eventualidades en el aprendizaje que van a evocar de nuestra memoria esas experiencias como positivas o como negativas. Entonces, una recomendación puntual para esto del aprendizaje desde la perspectiva del cerebro en tiempos del COVID-19 están basados en las estrategias flexibles que tienen que ver mucho con el juego. Algunos expertos sobre este tema hablan de que a los niños y también a los adultos les es muy fácil aprender jugando cuando se utiliza el juego con una mesura, con una medida equilibrada. So que en tiempos del COVID, por temas de la ansiedad que no podemos negar, no solamente nosotros los adultos estamos bajo este estrés generando ansiedad, también los niños están sometidos a estrés, están ansiosos y sabemos que cuando hay un exceso de algunas sustancias hormonales y que tienen funciones neurotransmisoras en el cerebro, pues
las conexiones neuronales son más débiles y son más difíciles de generar memoria. Por lo tanto, es sumamente importante que al momento de utilizar alguna estrategia pedagógica se tome muy en cuenta los niveles de estrés que están manejando los niños, pero también nosotros como adultos sepamos manejar o gestionar mejor nuestras emociones al momento de nosotros ayudar o acompañar a los niños en ese proceso del aprendizaje. Otro elemento que yo quería traer a colación, Isaac, es el tema de las sinapsis reforzadas. Todos sabemos que la forma de cómo el cerebro, por así decirlo, como unidad, está íntimamente formado y comunicado es a través de las múltiples conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales todos conocemos que se llaman sinapsis y que hay una serie de sinapsis que se irán formando ahora producto de la experiencia. O sea, tenemos sinapsis nuevas, se formarán rutas nuevas para establecer aprendizajes, pero sobre todo, quiero mencionar aquí en este tema, es sobre las sinapsis reforzadas, que tienen que ver con esas nuevas experiencias y con esas nuevas habilidades que se irán generando, porque bien es cierto que tendríamos como responsabilidad acompañar a los chicos siempre en el proceso de aprendizaje. Muchas personas estaban habituadas a hacerlo, otras o muchas personas no estaban habituadas a acompañar a sus chicos y mucho menos hacer ahora los docentes, o sea, jugar el rol a tiempo full de padres, a jugar con ellos, ser como sus hermanitos, a enseñarles las tareas, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso un poquito complejo que estamos viviendo. Entonces, se están generando nuevas habilidades que no solo podemos verla como algo, wow, de mucho trabajo, mucha carga, también para nosotros los adultos es una nueva experiencia y vamos a generar nuevas habilidades porque ahora, bueno, a la buena o a la mala, como decimos en Dominicana, estamos aprendiendo, nos estamos montando a ser los docentes de nuestros hijos, en algunos casos de nuestros sobrinos y de todo el que estamos enseñando en la casa. Pero también estamos aprendiendo a gestionar y a controlar nuestras emociones en un momento de tanta dificultad como es el confinamiento social, que van a salir cosas aquí que no solamente va a tener un impacto en este tema educativo, que es lo que estamos viviendo, también tiene un impacto que es meramente económico, un impacto que es psicológico. Y cuando mezclamos todos esos elementos, pues es como una punta de lanza que puede afectar significativamente los procesos de aprendizaje de nuestros chicos. Entonces, Isaac, quedo aquí con esta reflexión de que hay algunas estrategias, pero yo creo que una altamente recomendada para los chicos y demás es que se les enseñe siempre de manera flexible y en la medida de lo posible buscando algunas alternativas como es la estrategia del juego, para que los chicos se sientan motivados, emocionados a aprender. Y hay otras estrategias que deberían de utilizarse en la casa, como también ejercicios. Es altamente recomendado que con una dieta balanceada y ejercicios se mezclen estas estrategias con estrategias de aprendizaje. Me encanta. De hecho, quiero resaltar, Leandro, gracias por esa reflexión que me parece que recogió bastante. De hecho, voy a recapitular bastante. Me gustó mucho porque es puntual. Ahora mismo el cerebro, me gustó lo que mencionaste, está aprendiendo o adquiriendo nuevas habilidades. De hecho, y le hago este planteamiento a ustedes, que yo sé que en el proceso lo van a ir contestando, ¿verdad? Estoy siendo retórico como, obviamente, colaborador de ustedes en este proceso. Hay muchas investigaciones que planteaban que educarse a través de a distancia, lo que se llama educación virtual o educación a la distancia, se aprendía menos. De hecho, hay estudios que planteaban que la educación a distancia iba a verse de aquí a 15, 20 años. Y los que estudiamos y sabemos, eso estaba bien lejos. Ahora, eso, la educación superior, particularmente, igualmente la primaria, pero más las universidades, se han tenido que adelantar por 15 años. Entonces, ¿cómo entonces yo tengo que trabajar esos aspectos de que será cierto que se aprende menos o se aprende más trabajando una estimulación virtual? Esa parte que tú hablaste, ¿verdad? La multisensorial, ¿verdad? La quiero dejar en la mesa para el debate ahorita, ¿verdad? La quiero dejar en la mesa.
Y son preguntas que quiero dejar al final para que la gente vaya entendiendo y ustedes obviamente lo vayan adaptando como neurocientíficos. Igualmente me gustó la parte de las experiencias. El cerebro aprende a través de experiencias. El cerebro aprende a través del acompañamiento de ese profesor. Obviamente, si lo vemos de la perspectiva universitaria, igualmente la perspectiva del niño. Me gustó las conexiones neuronales que estás hablando, ¿verdad? Reforzada, ¿verdad? Es casi obligada. El cerebro está siendo obligado a adaptarse a esta nueva realidad de aprendizaje. De hecho, hay estudios que planteaban en muestras particulares que el estudiante universitario no le gustaba la modalidad de educación a distancia. Hay estudios que planteaban que obviamente el estudiante respondía que no le gustaba ese proceso. Así que como quiera, el mundo ahora me parece a mí que va a cambiar. Yo como líder educativo, yo tengo que decirles a ustedes, y ustedes obviamente al final harán lo propio, el mundo y el sistema de educación superior va a tener que cambiar. Va a tener que añadir su sistema híbrido, va a tener que añadir estrategias virtuales. Entonces, ¿cómo entonces el cerebro? ¿Qué rol va a tener el cerebro? Que es todo, obviamente. Pero ¿qué rol va a tener ese cerebro en esas interacciones distintas de adaptabilidad virtual? Porque significativamente, tal vez tú no percibes las emociones del que te está enseñando. Tal vez, ¿verdad? Estoy haciendo preguntas. Tal vez no puedes percibir la experiencia particular porque estás a través de una pantalla. Entonces, ¿qué estrategia específica el docente va a tener que aprender basadas en la neuroeducación para que sea más efectivo en ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Así que, Leandro, me parece a mí que dejaste buena reflexión, pero más preguntas que en el proceso final las voy a hacer para que ustedes me contesten. Ahora le toca al doctor Matías Bertone, una persona que yo admiro mucho. Me parece a mí que está desde la Argentina, ¿verdad? Como decimos, los argentinos a nivel mundial, tratamos de imitar ese sabor en su habla. Así que el doctor Matías Bertone tiene una gran trayectoria y él nos va a estar trabajando específicamente el impacto de los traumas en el proceso de aprendizaje. Y sin lugar a duda, tenemos muchos traumas en este proceso de COVID, ¿verdad? Y tal vez él lo hablará, tal vez no, de esta parte de la ansiedad, del estrés, cómo manejar en la casa, la incertidumbre, ¿verdad? Estos procesos mentales que son tan vitales ahora en este proceso de neuropsicología, si se puede llamar así. Así que el doctor Matías Bertone es licenciado en psicología de la Universidad de Belgrano, en Argentina. Tiene un máster en neurociencias y biología del comportamiento de la Universidad de Pablo Olavide, de Sevilla, España. Es especialista en neuropsicología y psicología médica, particularmente el Instituto de Miami de comportamiento de la neurociencia. Es doctor también en psicología en concentración en neurociencias cognitivas aplicadas de la Universidad de Maimónides en Argentina. Igualmente es presidente del Buró Internacional de Neurociencias Cognitivas Aplicadas, el famoso VINCA, que ha venido muchas veces a Puerto Rico y han colaborado mucho en Puerto Rico hablando sobre las neurociencias. Igualmente es docente y investigador, speaker internacional, así que propiamente hace lo suyo. Así que nada, yo voy a dejar al doctor Matías. Matías, gracias por acompañarnos acá desde Argentina, en Puerto Rico. Te dejo ahí tus 10 minutos para que nos puedas llevar a una reflexión práctica, pragmática, para que los educadores podamos ser más eficientes en lo que hacemos. Muchísimas gracias, Isaac. Para mí es un placer haber recibido esta invitación y también es un placer hablar después de Leandro Germán, que deja el camino tan allanado y conceptos tan claros como para poder retomar desde allí. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es hablar de algo que estuvo hablando Leandro, retomando el tema, que era esto del cerebro trino o el cerebro triuno, ¿sí? Un cerebro que tiene distintas áreas, que está formado por estructuras que van evolucionando filogenéticamente en forma distinta. Este cerebro, como decía Leandro, tiene un tronco cerebral, estructuras del sistema límbico, que son estructuras del cerebro medio, y la corteza cerebral, la parte de afuera, la parte de la cáscara, que es el área del cerebro que evoluciona históricamente más nueva. Yo le voy a hablar específicamente de dos áreas que me interesan, pero voy a dejar este cerebro de silicona, este cerebro de plástico, para agarrar un cerebro real, porque tengo que mostrar estructuras que están adentro de los hemisferios cerebrales. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a utilizar los métodos de cuidado habituales para estos casos, y vamos a hablar de estructuras del sistema límbico, como decía Germán, estructuras que tienen que ver con los procesos emocionales, y también con una estructura que tiene que ver con el pensamiento más abstracto y más evolucionado, las funciones cognitivas superiores, que son la corteza frontal. Entonces, saliendo del cerebrito de silicona, pasamos al cerebro real, ¿sí? Esta región anterior, sería esta parte que está acá en la frente,
esta parte de adelante es la corteza frontal. Y dentro de los lóbulos temporales, esto es el lóbulo temporal, la parte del costado, esta parte de afuera, en la región del polo temporal, aquí, pero en el lado de adentro, o sea, lo tendríamos que ver con un corte coronal. A ver si yo puedo con una mano mostrarles con un corte coronal. Aquí, ven, ahí se ve bien el puentecito que une los dos hemisferios cerebrales, que se llama cuerpo calloso, y acá nosotros vamos a ver núcleos, o sea, las partes grises del cerebro, que forman parte del sistema límbico, ¿sí? Esa amígdala cerebral, esta amígdala cerebral, la que está dentro del lóbulo temporal, es una estructura muy pequeña que a mí me activa la expresión del miedo, ¿sí? ¿Qué cosas nos provocan miedo? Uno empezaría a decir, bueno, miedo me provocan las experiencias peligrosas, y en realidad no, porque los bomberos ingresan en las casas que están prendidas a fuego, y eso es una experiencia peligrosa. En realidad la amígdala se activa cuando la experiencia para mí es desconocida o me provoca incertidumbre, o sea, cuando yo no tengo herramientas para manejar eso. Entonces, vamos a empezar a diferenciar esta experiencia de miedo a esta experiencia subjetiva de no tener recursos para afrontar. El lóbulo frontal y el sistema límbico, para simplificarlo porque el profesor Esquilín nos desafía a tratar temas complejos en 10 minutos, así que esto también es un desafío interesante para nosotros. El lóbulo frontal y las estructuras del sistema límbico funcionan como esas balanzas en los almacenes, cuando uno iba a comprar y ponían pesitas de un lado y medían lo que te estaban entregando del otro. Entonces, funcionan de esta forma, ¿no es cierto? De una forma regulatoria. Cuando yo tengo una experiencia de temor, porque creo que con los recursos que yo tengo no tengo la capacidad de afrontar cierto estresor que me provoca el ambiente, el lóbulo frontal tiene que activar sistemas inhibitorios que frenen ese miedo. Cuando yo estoy enojado, porque hay algo que me frustra, algo que me enoja, algo que me provoca ira, el lóbulo frontal se tiene que activar para disminuir la actividad de la amígdala y que yo no esté peleándome con todas las personas en la vía pública o cuando estoy conduciendo mi carro. Entonces el cerebro evolucionó de esta forma, desarrollando una corteza prefrontal y algunos circuitos inhibitorios que inhiban, que controlen, que regulen, la palabra que a ustedes más les gusten, ciertas emociones que pueden resultar instintivas, ¿sí? Espero hasta ahí haber sido claro y ahora me enfoco directamente en el tema del trauma. ¿Qué es lo que hace el trauma en el cerebro del niño? También podemos hablar del trauma del cerebro del adulto, pero ahora me voy a enfocar específicamente en los niños. Nuestro cerebro, embriológicamente, en los estadios más primitivos, es un tubo como una manguera, como un tubo de plomería. Y ese tubo empieza a crecer en la región cefálica, en la región superior, y hace nuestro cerebro, ¿sí? Y por la otra parte caudal, nuestra médula espinal, y así se forma el sistema nervioso central. Madura y migran las neuronas como esas flores que se abren de adentro hacia afuera. Por eso la región prefrontal es la última área del cerebro filogenéticamente en formarse y en madurar. El problema es que las situaciones de estrés temprano en los chicos dificultan la migración y la población de estas neuronas de la corteza frontal, que después le van a permitir al chico regular el aprendizaje. Teniendo en cuenta lo que dijo Leandro Germán hace unos minutos sobre el cerebro trino, teniendo en cuenta lo que yo explicaba sobre este balance que tiene que tener las áreas nuevas del cerebro, las áreas racionales, intelectivas, cognitivas superiores, sobre el control de las emociones, un chico que está atravesando por alguna situación traumática va a tener un problema para regular sus emociones. Y esto se traduce inmediatamente en un trastorno del aprendizaje. Y vamos a ver por qué también. Las situaciones de estrés temprano no solo afectan la maduración del lóbulo frontal, sino que también afectan la maduración y el desarrollo de una estructura del cerebro que queda justo por detrás de la amígdala, que se llama hipocampo, y el hipocampo, que tiene ese nombre porque parece un caballito de mar, lo que me permite a mí es tomar información del entorno. En realidad los sistemas perceptuales me permiten tomar información del entorno, como decía Leandro, este aprendizaje multisensorial. Y el hipocampo lo ordena, lo organiza como si fuese una bibliotecaria que va poniendo cada librito en el estante que corresponde,
y me permite generar un constructo de aprendizaje y una memoria que se almacena a largo plazo. Una de las estructuras que se afecta con el estrés es el hipocampo, y la función del hipocampo empieza a fallar. Entonces tenemos dos problemas que son nocivos y que son venenosos para el aprendizaje. Un sistema atencional frontal que está alterado por la falta de maduración frontal, con lo cual el chico tiene menor span y menor capacidad atencional, y otro problema en la estructura que le permite consolidar la memoria, o sea, que le permite pasar esos conocimientos que le están expresando a una memoria de largo plazo. Si yo digo cuáles son los dos procesos cognitivos implicados en el aprendizaje, yo creo que el 90% de las personas me van a decir atención y memoria, y estarían bastante acertados. Y sabemos que estas situaciones de trauma afectan justo las estructuras que están implicadas en esos dos procesos cognitivos. Y para cerrar, en este último minuto, en general no soy tan puntual y estricto, así que estoy hasta sorprendido gratamente por mí mismo. Ustedes saben que los argentinos no somos las personas más humildes del mundo, así que me voy a autofelicitar. ¿Sí? Es una cosa que nosotros podemos hacer sin ningún tipo de problema moral. Lo último que les quiero decir, y esperando de todo corazón y sinceramente haber podido ser claro y haber transmitido estos conceptos que a mí me parecen cruciales, es tratar de definir ahora la otra variable de la que estamos hablando. ¿Qué es trauma? ¿Qué es trauma? Bueno, trauma es lo que nosotros conocemos como trauma. La definición parece vaga, pero es así. Trauma es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, pero también trauma es negligencia, trauma es abandono, y otra cosa que es interesante, también resulta traumático para el desarrollo sano, el neurodesarrollo sano de un niño, también resulta traumático los estilos de crianzas disfuncionales. O sea, un papá y una mamá que sí quieren al niño, que lo quieren cuidar, pero no saben cómo. Y esto es dramático, porque son padres que se angustian mucho, porque dicen, yo no sé cómo hacer para que él se calme o algo, y uno los ve más nerviosos a los padres que a los chicos. Entonces, los estilos de crianzas disfuncionales es otra situación de trauma. Y por último, algo que va a terminar, ya había empezado a hacer una pandemia antes del coronavirus, que son las situaciones de maltrato escolar o el bullying. Puede ser, el chico no solo nace en un ambiente familiar, sino que también se desarrolla, madura, interactúa en un ambiente escolar donde pasa gran parte de la semana de su vida, de las horas de la semana. Entonces, las situaciones de estrés por situaciones de bullying y marginalidad en la etapa escolar también pueden afectar estas funciones del cerebro con el mismo mecanismo que yo venía explicando, que tiene que ver con un mecanismo neuronal por un lado y hormonal en el desenlace y el mecanismo que tienen para afectar estas áreas del cerebro. Espero haber sido claro y seguramente si queda alguna duda en el conversatorio del final la aclararemos. Definitivo, no, gracias, doctor Bertone. Me parece a mí que dejó unos conceptos muy, muy importantes. Y yo como educador y pragmático, al final del día voy a aterrizar algunas cosas. Número uno, hablaste de un concepto vital ahora mismo en el sistema educativo porque estamos en momentos virtuales distintos, estudiando en la casa, mamá y papá, el adulto estudiando igualmente. El contexto o el ambiente cambia totalmente. Así que trajiste un concepto que me encantó, emociones versus aprendizaje. Las emociones están a flor de piel. Porque sin lugar a dudas, yo tengo una niña de 3 años y medio, está dando vueltas por ahí, yo le digo, mamá, agárrala, ¿verdad? Es normal, porque obviamente el niño tú no puedes pretender que se quede quieto, ¿verdad? Porque es parte de su naturalidad. Así que el estrés aumenta cuando tú estás ejerciendo productividad desde tu casa, igualmente estás tratando de estudiar. Número 2, trajiste el tema de la atención, los niveles atencionales del cerebro. Sin lugar a dudas, no es lo mismo, yo soy docente, ustedes igual son docentes, yo le digo a mis muchachos, oye, enciendan la cámara para yo ver que están ahí. Haz esta dinámica, etcétera, porque obviamente los niveles atencionales son distintos. Ahora, traigo la preocupación de un presidente de una institución en Puerto Rico y un académico docente, la calidad educativa. O sea, ese concepto de calidad educativa versus entonces entender cómo aprende el cerebro, porque sin lugar a duda, y yo estoy muy claro en eso, enseñar sin conocer fundamentos o principios de cómo se maneja el cerebro sería casi imposible. Es muy difícil, es como si yo te dijera a ti, elabórame un guante de béisbol y nunca lo habías visto, ¿verdad? Como dicen algunas personas. Así que es muy difícil enseñar sin conocer cómo aprende el cerebro. Así que, y lo último que trajiste que me encantó fue esos procesos de la memoria.
sin lugar a dudas, la memoria a corto plazo, a mediano plazo, las memorias obviamente de experiencia, la memoria de conceptos, cómo entonces en este mundo virtual nosotros tenemos que trabajar de una manera distinta y significativa. Y yo sé que al final me gustaría que me dieras después, Matías, algunos consejos prácticos para los docentes, los vamos a hablar, algunos consejos prácticos para los docentes para manejar ese proceso emocional, tal vez esos conceptos que hablaste del cerebro y los vamos a ver más allá. Ahora nos toca hablar de algo muy vital que me parece a mí que cierra lo que estamos hablando, y es ese concepto que muchas veces a la gente no le gusta, y de hecho muchos dicen que no es científico, pero la realidad que está ahí, la motivación, ¿verdad? Esto de la motivación, ¿será real? ¿Será real que el ser humano debe estar motivado? ¿Será importante para aprender? Obviamente, porque siempre han habido muchos debates sobre este concepto de la motivación, cuán importante es en el mundo laboral, en el mundo organizacional y más aún en el mundo educativo del aprendizaje. Así que en esta ocasión me acompaña desde Puerto Rico. Llegamos a Puerto Rico, el doctor Joel Acevedo. El doctor Joel Acevedo es doctor en neurociencias de la Universidad de California, igualmente de una maestría de la propia Universidad de Psicología en esta especialidad. Igualmente tiene una licenciatura, para los que me escuchen en Latinoamérica, acá un bachillerato en comunicaciones en la Universidad de California. Igualmente tiene certificación en healthcare, de áreas de desarrollo y salud, y en el área de innovación particularmente de la Universidad de MIT y Harvard Medical School, una universidad bastante prestigiosa en Estados Unidos. Igualmente ha sido nominado uno de los 100 científicos jóvenes del mundo en el World Lecture Association, la asociación compuesta por 66 ganadores de premios Nobel. Igualmente es profesor de neurociencias de la Universidad de Puerto Rico, acá en Arecibo, igualmente de la Interamericana, de las grandes universidades del país. Así que para mí es un placer, doctor Joel, que compartas esta grandes experiencia con nosotros. Le dejo ahí ese banquete de 10 minutos para entonces nosotros debatir un ratito al final de estos conceptos particulares. Seguro, para mí es un privilegio, un honor estar aquí compartiendo con tan importantes compañeros. A propósito, me dejaron en el camino súper preparado para poder hablar. Me da hasta vergüenza sacar mi cerebro, ¿verdad? Pero aquí vamos. Tremendo. Este tema es un tema sumamente importante. No cabe duda que nosotros los padres, yo también tengo hijos, hemos tenido que enfrentar una situación que jamás ninguna persona de esta generación había pasado. Y nos ha tocado ser padres y educadores a la misma vez. Así que es importante que nosotros podamos entender varios elementos para poder propiciar esa motivación en nuestros hijos y que ese aprendizaje se genere de manera consolidada, fuerte en nuestros hijos. Uno de los aspectos más importantes ahora mismo que me gustaría destacar es la diferenciación entre lo que es un aislamiento social y un distanciamiento social. Mucha gente, tal como decía el profesor Matías, o sea, cuando nuestro cerebro identifica esa incertidumbre, eso que no conocemos, eso que todavía no hemos explorado, experimentado, nuestra defensa, nuestras áreas del cerebro asociadas a sobrevivir o huir, ¿verdad? Van a activarse y por lo tanto se van a activar esas primeras etapas del estrés, que es la etapa de alarma, por ejemplo. Así que definir bien estos conceptos es importante porque no estamos en un aislamiento social. Los padres que me escuchan, no le transmitan a sus hijos que estamos en un aislamiento social, estamos en un distanciamiento social. Un aislamiento, literalmente estás alejado de todo el mundo, y literalmente, según los mismos estudios en neurociencias, en un aislamiento, lo que es un social isolation, va a permitir que estés en un ambiente no enriquecido, y ese ambiente no enriquecido va a generar un de situaciones que van a perjudicar el cerebro. Por otra parte, si entendemos, cambiamos un poco, hablando más de neurociencia cognitiva, ¿verdad? Cambiamos o refraseamos o reencuadramos ese concepto por lo que es un distanciamiento social, porque realmente esto es lo que tenemos. Sí tenemos comunicación, sí podemos llamarnos, sí podemos vernos, sí el niño puede interactuar con otros niños a través de otros medios. Son nuevas maneras de hacerlo. Solo necesitamos la flexibilidad que hablaba nuestro compañero de Dominicana al principio, esa flexibilidad cognitiva, ese proceso que es una habilidad
de nuestra corteza prefrontal, ¿verdad? De nuestro lóbulo frontal, para poder desarrollar esa conexión y esa comunicación entre los seres humanos en un ambiente como el que estamos explorando. Los ambientes enriquecidos no necesariamente quiere decir que tengamos recogido el cuarto o algo por el estilo, sino se refiere más bien a que tengamos mayores recursos dentro del proceso, en el proceso que estamos pasando. Así que es muy importante que usted como padre, nosotros como padre, podamos implementar distintos conceptos, distintas herramientas, como una de mis favoritas, que es el aprendizaje basado en habilidades. Y yo creo que esta es una de las oportunidades más grandes que tenemos en este momento de distanciamiento social, que es aprovechar a nuestros hijos y ayudarlos a aprender nuevas habilidades basadas en el movimiento funcional, basadas en el movimiento físico, fisiológico. Nuestro cuerpo está lleno de memoria, nuestra fisiología está llena de memoria, y por lo tanto, según nosotros vayamos estimulando esas regiones, ¿verdad? Vamos a ir también aportando a la salud cerebral de nuestros hijos. Y en la medida que nosotros podamos exponerlos a distintos estímulos, de esa misma manera nuestros hijos van a seguir desarrollando su cognición. Por ejemplo, brevemente cito un estudio de la Universidad de Harvard donde antes se creía que las funciones cognitivas los niños no las tenían, como flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, memoria de trabajo. Sin embargo, en el proceso decidieron hacer un estudio con un aircraft, un simulador de vuelo, donde los niños tenían que aprender todos esos botones que tienen un simulador de vuelo y tratar de manejar una situación de estrés. Y en medio de la situación, los investigadores se dieron cuenta realmente que esas funciones cognitivas estaban presentes en los niños. Eran niños de 7, 8, 9 años. Así que esas funciones sí están, a pesar de que el cerebro todavía no se ha desarrollado de manera, no ha concluido esas conexiones, ese alambraje en la corteza prefrontal, sí están presentes, solo necesitan esa exposición, solo necesitan ser expuestos a los estímulos correctos para que así se propicien esas habilidades cognitivas. Entonces, aquí entra grandemente lo que es la motivación. El juego, como mencionaban mis compañeros, el juego es importantísimo. Vamos a utilizar, ya nuestros niños en el aula escolar utilizan educación tradicional. Vamos a aprovechar este tiempo de distanciamiento social para enseñarles nuevas habilidades que sean motivantes, motivadoras para ellos. ¿Por qué? Porque varios elementos van a ocurrir. Número uno, a nivel de neurobiología, la dopamina se va a liberar. La dopamina es esa sustancia, ese neurotransmisor que va a permitir que nuestros hijos sientan placer, sientan gratificación por lo que está sucediendo, y eso va a ocurrir en medio de la diversión. Ahora, otros elementos importantes van a ocurrir también cuando implementamos actividad física, movimientos funcionales y algunos otros ejercicios, ¿verdad? Como por ejemplo ejercicios oculares, donde el niño ejercite su cognición a través del ejercicio ocular. Eso va a permitir, número uno, que se libere una proteína llamada BDNF en inglés, en español es factor neurotrófico derivado del cerebro, y esta proteína es importantísima para lo que es la neuroplasticidad, para permitir que nuestras neuronas tengan esa propiedad elástica y entonces el aprendizaje se pueda dar de manera natural u orgánica. Ahora, por otra parte, no solamente tiene esa función, tiene una función más importante aún, siguiendo la línea de nuestro compañero Matías, en cuanto a la exposición al estrés. El BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, va a permitir que tu niño tenga mayor adaptabilidad a esa situación de estrés, porque le va a permitir que el BDNF funciona como un amortiguador del cortisol y de la adrenalina. En medio de la situación de estrés, que para todos nosotros esta experiencia ha sido estresante en un principio, ¿verdad? Ya nos hemos ido adaptando, pero en la medida que hemos implementado ejercicios, rutinas, nuevas habilidades, nuevas destrezas, esa proteína se va liberando y va haciéndonos más adaptables
a la situación, por lo tanto amortigua el efecto del cortisol y de la adrenalina. Y esa es la diferencia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro trabajo sin ningún tipo de actividad física, en comparación cuando tenemos una exposición a un estrés causado por un deporte. La diferencia estriba en una sencilla razón, es el BDNF. En ambos se libera cortisol y adrenalina, pero en el deporte se libera BDNF también y amortigua, y por lo tanto entonces el deporte se convierte en un estrés, pero un estrés que es beneficioso para nosotros, que es adaptable, que nos hace resilientes y por lo tanto nos motiva muchísimo a mantenernos activos en todo ese proceso de aprendizaje. Sobre todo prepara nuestro cerebro para el aprendizaje. Esto es un punto bien importante. Digamos que esa actividad física, esos ejercicios, movimientos funcionales van a permitir que nuestro cerebro esté apto para el aprendizaje, motivado y adaptado a la situación. Y para cerrar, ¿verdad? En este último minutito, tengo el cronómetro ahí frente a mí. Para cerrar en este último minuto, bien importante, enfoquémonos en estas etapas, ¿verdad? Como un consejo, en 3 funciones o habilidades cognitivas que son determinantes para nuestros hijos y que van a permitir que nuestro cerebro funcione de manera adaptable. Todos tienen que ver con nuestra corteza prefrontal, sobre todo una de ellas tiene que ver con la corteza orbitofrontal, que es en esta región del cerebro, ¿verdad? Que va a permitir que entonces regulemos nuestro estrés e incluso nuestra necesidad de placer también. Control inhibitorio, aquí mi cronómetro me avisó ya, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. La memoria de trabajo va a permitir que haya más velocidad de procesamiento y por lo tanto tu niño tenga mayor retención, mayor absorción de información, pero a la misma me pueda tener autorregulación. Hasta aquí mi parte. Ya me pasé el tiempo. No, excelente, me parece genial. De hecho, yo tengo, aquí yo creo que esto ha creado más de 1000 preguntas. O sea, qué bueno es cuando tú haces algo, das una ponencia y surgen más preguntas. De hecho, las preguntas son parte del aprendizaje. Yo siempre digo a mis estudiantes, si no hay preguntas, no hay aprendizaje, porque sin lugar a dudas, las preguntas es un proceso cognitivo de pensar más allá. Así que yo quiero trabajar estos 3 conceptos en un minuto y entonces vamos a dialogar. Me gustaría que cada uno le voy a dar una parte para, ¿verdad?, que me aclaren dudas y llevarlo al punto pragmático. Las emociones, estas emociones ya han hablado que son piezas fundamentales del aprendizaje. Yo creo que han resumido bastante bien este proceso de creatividad que tenemos que tener los docentes universitarios, igualmente los que vean con los chicos más pequeños. Y este concepto también que lo han dicho de manera quizás sigilosa, pero la parte de la resiliencia, ¿verdad? La capacidad de ser o de adaptarse, como el ser humano, fíjate, como dijo Matías, a pesar de lugares o momentos extremos, como el ejemplo de los bomberos, es un momento extremo que cualquiera diría, mira, nadie lo hace. Pero la capacidad del cerebro de poder adaptarse a miedos, a experiencias quizás particulares, eso lo tenemos ahí bastante presente. Ahora, me gustaría plantear, y ahí ya abrirnos ahí todos en pantalla, para que la gente nos vea completitos. Voy a comenzar con Leandro, obviamente. Leandro, tengo preguntas, pero un montón, pero vamos a llegar al final. Nosotros hablaste un momento dado del sistema límbico que conozco bien, ese sistema límbico versus a veces ponen versus esas funciones ejecutivas, ¿verdad? Cómo tiene que haber un balance, porque si tus emociones están a flor de piel, tal vez las funciones ejecutivas no funcionen de manera correcta. Entonces, ¿cómo los docentes podemos manejar, igualmente a nivel universitario, pero también a nivel de chico, cómo ese docente puede manejar este proceso de enseñanza y aprendizaje versus ese nuevo, ¿verdad?, panorama virtual? ¿Cómo yo puedo hacer que la calidad sea igualmente buena? Y cómo yo puedo lograr entender los procesos que está viviendo el estudiante detrás de la pantalla. Pero también necesita aprender, necesita producir. Yo le demando que haga un examen, yo le demando que haga esto, pero está en un ambiente totalmente distinto. O sea, ¿qué recomendación le podría dar a esos docentes? Excelente, Isaac. Aquí hay una telita por donde también podemos cortar, porque hay un tema que está sobre el tapete que se refiere al estrés académico. El estrés académico se está viviendo en 2 ambientes importantes. Bueno, lo vivíamos en las aulas, pero también ahora lo estamos viviendo online.
Claro. No, fíjate que por la modalidad que estamos teniendo, tú decías ahorita que nos estábamos adelantando a una planificación que estábamos haciendo para que montaron en este tema de la virtualidad. Entonces, hay un exceso de trabajo, hay quejas de los estudiantes a todos los niveles, desde primaria, secundaria, universitario, del exceso de trabajo que están teniendo los estudiantes en sus casas. Imagínate que algunos niños que no entienden algunos conceptos, bueno, que están aprendiendo, que son los docentes, y que hay cosas que hay que valorar. No todos los padres tienen cierto grado académico, pero tampoco tienen las estrategias adecuadas para enseñar. Eso es por una parte. Cuando volvamos a las aulas, como mencionaba Matías y mi compañero Acevedo, hay una serie de situaciones por la experiencia que se está viviendo ahora. Vamos a decir que hasta cierto grado se está viviendo una experiencia traumática, negativa, donde nuestro cerebro está tratando de organizar y generar algunos mecanismos para salir hacia adelante. Vamos a ir otra vez en algún momento a las aulas. Creo que será muy importante el docente que haga diagnósticos situacionales importantes, tomando en consideración las emociones y el estado psicológico, hasta cierto grado cognitivo de los estudiantes, para partir de ahí y tratar de trabajar dentro de la colectividad las condiciones individuales. Yo creo que también la paciencia, la empatía serán elementos sumamente importantes a la hora de volver a las aulas. No, me parece, de hecho, mencionaste un concepto muy bueno que a veces no lo podemos dejar desapercibido en este proceso de pandemia mundial, es la empatía. La empatía que uno tiene que tener en estos procesos de aprendizaje, pues sin lugar a duda, el ambiente es distinto. Si normalmente, me gustó ese contraste que hiciste, si normalmente había estrés académico, ¿verdad? Cuando estábamos en un ambiente natural, obviamente se le añade otro adicional. Entonces, por ahí yo voy, doctor Matías. Sé que también eres experto en área psicológica, y obviamente eres experto en esa área del comportamiento, procesos mentales. Desde esa perspectiva, tal vez de la neuropsicología, ¿verdad? ¿Cómo ese estudiante y igualmente ese proceso, esos a veces procesos de ansiedad? Usted sabe que la ansiedad, el estrés es bueno por un lado, pero cuando se va más allá es malo, ¿verdad? Es complicado, porque no hace que tu cerebro produzca, no hace que tu cerebro pueda rendir de manera productiva. ¿Cómo yo tengo esos manejos de ansiedad y más allá que no son buenos? Tocaste un punto interesante porque yo no sé si en algún punto estaba quedando una idea errada, a la cual yo también contribuí en este conservatorio, que es que si hay un proceso emocional de base, se impide o se dificulta el aprendizaje y que la región frontal, pensante, cognitiva, intelectiva es la que me permite aprender. No. Las emociones y los procesos cognitivos tienen una influencia bidireccional. Las emociones pueden favorecer el proceso de aprendizaje o lo pueden entorpecer. ¿Por qué? Porque hay algunas emociones que tienen ciertas características. Antes se hablaba de emociones negativas, no existen las emociones negativas. El miedo es absolutamente adaptativo, funcional, es una hermosa emoción. Lo que pasa es que el miedo es una hermosa emoción para escaparme de un hurto, de un robo, y el miedo es una pésima emoción para estar rindiendo un examen final de neuroanatomía porque me olvido de todo. Entonces, las emociones pueden influir de manera bidireccional con los procesos cognitivos, y lo que nosotros tenemos que propiciar es tratar de que nuestros alumnos tengan un piso emocional positivo. Entonces, si hay un cuadro de estrés, hay un cuadro de ansiedad, hay un cuadro de temor, nosotros tendríamos que explicar, como hacemos nosotros en nuestras certificaciones, decir, miren, el examen es un proceso de aprendizaje más, es parte de nuestro proceso, porque nosotros ahí nos vamos a dar cuenta qué cosas no supimos transmitir. Ustedes se van a dar cuenta qué cosas no supieron comprender, y entre los dos, corrigiendo el examen, vamos a aprender a ser mejores alumnos y mejores docentes. Si uno lo encara así, eso se modifica. Y quiero agregar una cosa más, Isaac, si me permitís, que me parece relevante, de algo que estaban hablando con Germán. Claro. ¿Cómo impacta la virtualidad en este proceso de enseñanza y aprendizaje? Y acá hay una responsabilidad crucial del docente. Nosotros no podemos decir, bueno, como ahora estamos en un momento de aislamiento o distanciamiento social, como decía el doctor Acevedo, yo agarro todos mis contenidos y doy lo mismo que daba en presencial, pero a través de Zoom. Ahí hay un error garrafal. ¿Qué hace nuestro ADN para expresarse?
el ARN hace una transcripción, lo copia igual, y después se convierte en proteínas y es una traducción. Nosotros tenemos que hacer una traducción. Nosotros no podemos dar igual. Nosotros no estamos en carne y hueso enfrente de nuestros alumnos. Nosotros tenemos que saber traducir nuestros contenidos académicos a un lenguaje pedagógico distinto, porque no se pueden dar igual. Entonces, ese es el error para mí fundamental que está apareciendo acá, con poco background, porque en realidad esto empezó hace poco y si bien existía la educación virtual, ahora todos migramos. Entonces ahí está donde tenemos que poner la visión. Que el docente sepa que en la institución universitaria, escolar, lo ayude y lo acompañe, porque tampoco es un trabajo que uno pueda hacer solo y aislado, a hacer una buena traducción de los contenidos que se dan en presencial en modalidad virtual. De verdad que eso, de hecho lo anoté aquí y me lo llevé para decírselo a mis docentes. Traducción de contenidos académicos. Y de hecho me gustó el ejemplo que diste de la neurociencia. La realidad es que es cierto, la reacción rápida que tenemos los docentes cuando, bueno, en Puerto Rico, el 16 de marzo de la nada nos cerraron, esa fue lo automático. Lo que yo hacía de manera presencial, automáticamente lo hago, ¿verdad? La misma presentación, los mismos exámenes. Y sin lugar a dudas, los estímulos son distintos, la interacción es distinta, todo cambia. De hecho, y muchos estudiantes me decían, Dios mío, estoy bloqueado. Es lo mismo, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Me siento bloqueado, porque a pesar de que eran los mismos contenidos, Matías, la gente se bloqueó, porque el medio era distinto. O sea, que me gustó ese concepto. Acevedo, me gustaría que me hablara. No te escucho. Isaac, Ahora sí. Okay. Ahora sí, me gustaría, Acevedo, que trabajara esa parte de los niños, porque yo sé que hay madres que nos escuchan, todos somos padres, y me gustó cómo yo motivo a ese niño, porque recuerda que el niño, la gente todavía no ha entendido que aprende a través del juego. O sea, la gente no lo ha entendido. O sea, la gente cree que un niño se tiene que sentar como un adulto, siéntate a aprender, lee la libreta, y como dicen en Puerto Rico, con la correa, Acevedo, con la correa, y si no aprendes te doy. No, entonces, ¿cómo un padre, que obviamente está tomando un rol, Acevedo, que no le toca en este momento tal vez, cómo yo le puedo explicar a un padre, oye, el niño aprende de esta manera, cómo lo puedo transmitir? Porque yo creo que es la transmisión al niño, yo creo que es importante. Tal vez hay un minuto me puedas explicar qué consejo le das a esos padres. Seguro, fíjate, estaba mirando los comentarios hace un minuto. Alguien comenta que la motivación es el gancho, digamos, es ese anzuelo, ¿verdad? Para poder mantener al niño atento, despertar la atención de ese niño. Y qué mejor que el juego, qué mejor que el juego. Nosotros le llamamos en educación acá en Puerto Rico lúdico, y el juego es la herramienta que ellos van a ver como diversión. Ya aquí se está liberando dopamina, incluso dopamina desde previo al proceso, desde que le anunciaste que le vas a hacer el juego, ya se empieza a liberar esa dopamina. Y esto es un proceso sumamente importantísimo. Lo importante es poder fusionar dentro del juego el concepto del aprendizaje. Por ejemplo, un juego que yo hago con mi niño, para ayudarlo a velocidad de procesamiento, pongo más o menos como los cuadros que están ahí, pero con colores, y vamos, yo le voy diciendo colores distintos. Luego vamos a utilizar, por ejemplo, las vocales. Las vocales van a estar puestas ahí y él las tiene que decir en orden, las tiene que tocar en orden, y estamos utilizando un estresor de un cronómetro, de un reloj. Y lo importante es que el niño lo vea como un juego, pero tenga una estrategia oculta de enseñanza, de aprendizaje. Padres, sea creativo, aproveche, utilice. Hay muchos tutoriales en YouTube, hay muchos profesionales como nuestros compañeros aquí, que yo estoy seguro que si usted nos ocupa, nos pregunta, nosotros con mucho gusto les vamos a decir, honestamente. Yo he hecho hasta Facebook Live sin ningún tipo de ganancia, solamente buscando de alguna manera que ustedes pasen este proceso, ¿verdad? Con lo que a mí me ha funcionado, y yo sé que a muchas personas les ha funcionado, y que yo veo a mi niño de 6 años divirtiéndose muchísimo mientras ha desarrollado mejor su lenguaje, ha desarrollado mejor su capacidad matemática y su velocidad de procesamiento. Oye, me gusta tu comentario, pero me resaltó una palabra que entre líneas la dijiste,
recompensa. Y yo sé que Leandro y Matías la recompensa. El ser humano, seas universitario, seas adulto, seas cualquier persona, buscamos siempre detrás del aprendizaje una recompensa. O sea, yo estudio en la universidad porque tengo una proyección que algún día yo tener un diploma, voy a tener un gran trabajo, voy a tener siempre hay algo detrás de la estimulación o de la motivación de la recompensa. Comentarios finales, Leandro, ¿qué les recomienda? ¿Verdad? De manera general, igual Matías y Acevedo propiamente. Comenzamos con Leandro. Comentarios finales sobre esto. Me gusta porque esto dejó como que todos queremos seguir hablando y eso es bueno porque dejó el estímulo. Comentarios finales, Leandro, que tú le gustaría recomendar a docentes. Bueno, mira, Isaac, Acevedo, Bertone, creo que esto es un tema muy largo. Que hay muchas cosas que creo que tenemos que volver a retomar, pero en general no podemos resumirlo meramente al plano educativo porque esto es holístico y mapea absolutamente todo. Hay que decirle a la gente que estamos en una situación, vamos a decir, nueva, que está generando nuevas experiencias, que el tener una actitud positiva sería muy importante, que tenemos que adaptarnos, porque son dos caminos, por así decirlo, siendo un poquito cruel, o adaptamos o nos adaptamos o perecemos, y nuestro cerebro ha evolucionado para nosotros poder adaptarnos, que de esta experiencia podemos aprender, que tenemos que tener cierta flexibilidad y utilizar mecanismos más apropiados dentro de nuestras habilidades para salir en algún momento una respuesta, no tratar de ponernos tan ansiosos o en cualquier condición pedir ayuda, que también es bueno y es válido buscar personas que nos puedan orientar. Lo otro es que coman decente, o sea, coman bien, lleven un balance, comer apropiado, pero todo, educación, todo. Hagan ejercicio en sus casas, es muy importante en este momento. Será muy bueno para generar el cerebro estrategias compensadoras y de prevención. Que dejen el susto, que dejen el pánico y hagan justo lo que tienen que hacer. No te escucho. Ahora sí. Matías, comentarios finales en este proceso. Yo sé que esto es amplio, me gusta porque como que nos ha dejado a todos, nosotros cuatro que somos tal vez tan analíticos, quizás quisiéramos seguir hablando por ahí para abajo, pero es bueno porque entonces podemos hacer un momento de otra sección de preguntas, respuestas y debate interesante. Pero Matías, comentarios finales, recomendaciones que nos puedas dar alumbrados en esto. Bien, recomendación final, nosotros como adultos que hemos tenido experiencias tan malas desde lo educativo, donde había una cuestión muy direccional y de esas clases magistrales, reformatemos nuestros cerebros y entendamos que nuestros niños están recibiendo, en el mejor de los casos, una educación distinta, porque nos comunicamos a través de sistemas de neuronas espejo y nuestra expresión emocional impacta, inunda el cerebro de nuestros chicos. Entonces cuando nosotros les decimos, bueno, vení, sentémonos a hacer la tarea, si nos sacamos esto de encima, le estamos expresando que aprender es un castigo y que después viene otra recompensa que es jugar con el hermano, jugar al fútbol o algo. Entonces, reformatemos nuestros cerebros, porque si no los impactamos a ellos y los condicionamos a pensar esto, que aprender es un castigo. Y yo estoy viendo ciertas tareas y deberes que le están enviando, y ellos ven fragmentos de películas que tienen unos mensajes súper interesantes, y tienen algunas tareas en las cuales tienen que hacer ciertos juegos, como planteaba el doctor Acevedo. Entonces, saquémonos de la cabeza este concepto para no terminar perjudicando a ellos y hacerle este link, este enganche entre el aprendizaje es un castigo y lo que está fuera del aprendizaje puede ser divertido o lúdico, ¿sí? También me gustó esa palabra. Esa sería mi recomendación. De hecho, eso que dijiste tal vez para muchos es simple, pero es bien profundo. Yo creo que la historia educativa, Matías, sea a nivel universitario, primario, secundario, la educación se ha convertido en un castigo. Es como un tipo de cárcel, ¿verdad? Para que mamá y papá puedan trabajar o para que tú tengas algo en la vida, pues ve allá, ¿verdad? Es como que prácticamente quizás en el idioma inconsciente, y ahí tal vez tú sabrás más que yo, se convierte en algo, ¿verdad? Como que, wow, es el castigo. Y eso es muy peligroso que no lo veamos de esa manera, como dijo un momento dado Acevedo, que sea esto una experiencia divertida, ¿verdad? Que sea algo esto una experiencia motivante. Porque la realidad es que cuando el muchachito está conectado al videojuego, que le gusta, puede estar horas conectado.
porque hay una estimulación, porque le gusta, porque hay un interés, porque la habilidad está alineada a eso. Yo creo que ese consejo que diste me gustó mucho. Acevedo, comentarios finales. Quiero puntualizar claro. solo en 15 segundos con una cuestión autorreferencial, ¿sí? Pero que engancha justo acá. A mí yo empecé a disfrutar del saber y del conocimiento cuando terminé la facultad. Eso es trágico. A mí ahora me encanta leer, me encanta ver documentales, me encanta bajar un paper. Es increíble, o sea, cuántos años de mi vida yo sufrí el aprendizaje solamente porque yo lo encaré distinto y a mí me lo presentaron distinto. Y yo sé que a muchos de ustedes, no sé si les habrá pasado tanta gente, pero quizás están disfrutando más ahora porque aprenden porque tienen ganas y no porque se lo imponen. No, no, es que definitivo. Es que ahí añado, y esto es interesantísimo, seguimos, es que educar no es dar información, Matías. O sea, educar no es transmitir información. De hecho, yo le digo a los docentes, ellos se molestan conmigo, educar no es hacer ruido, ¿verdad? No es abrir tu boca y hablar, porque eso lo puede hacer cualquiera. Es un proceso más profundo, ¿verdad? Es algo más delicado de lo que estamos hablando. Acevedo, comentarios finales a la gente, recomendaciones para cerrar. Seguro, sobre todo a la gente, no subestimen o tomen por poco lo que es la retroalimentación positiva con sus hijos. Hay estudios de más que muestran cómo rinden mejor si usted refuerza, si usted le da ese refuerzo positivo, si usted le da ese feedback o esa retroalimentación positiva. Así sea que el progreso haya sido de un solo paso el que dio, celébrelo, ayúdelo, hágalo consciente de que avanzó. Avanzar es avanzar, no importa si es un paso, ¿verdad? Y eso es importante para el niño. Para el niño, esos pequeños pasos van a permitirle que gane más confianza, que se libere dopamina y que esa motivación se mantenga fortalecida. Sobre todo el lapso de atención vaya aumentando en ese proceso. Así que, y por mi parte, honrado y súper agradecido, Isaac, no había tenido la oportunidad de conocerte. Un gusto. Te sigo en las redes, creo que nos seguimos en LinkedIn. Muy bien. Y los compañeros de Argentina y de República Dominicana, un honor compartir con ustedes, ¿verdad? Estoy sumamente honrado. Después podemos compartir contactos y eso porque me gustaría mantenerme en comunicación con ustedes. Claro que sí. De mi parte, les agradezco a la gente que estuvo conectada con nosotros, igualmente los que van a vernos en retransmisión. Obviamente, esa es la bondad de la tecnología, ¿verdad? La persona con su cafecito después se puede sentar y ver este video de 1 minuto y 10, de 1 hora y 10 minutos, que me parece que en 1 hora, Matías, Leandro, Joel, en 1 hora y 10 minutos, yo creo que dijimos lo que no habíamos dicho en varios congresos. Así que me parece que eso fue un reto. Matías, tenemos que autofelicitarnos. Sí, claro. No, realmente me parece que en tiempo y en contenido quedan muchos temas interesantes y lo que vos decías, Isaac, hace un tiempo, qué lindo cuando quedan tantas preguntas y tantas incógnitas y el cerebro empieza automáticamente a tratar de buscar respuestas, así que te agradezco la invitación, me sumo a las palabras de Joel, para mí es un honor participar de este panel y de este conversatorio, así que les agradezco a mis compañeros ponentes y a vos como coordinador de la actividad. Definitivo, gracias Leandro, nos veremos pronto, esperemos que tener esa esperanza de vernos pronto en la República Dominicana, otro evento. Matías igual, espero algún día estar allá acá o tú en Puerto Rico. Joel, un gusto, seguiremos en contacto. A la audiencia, gracias por conectarse. Siga, recuerde Vueltas College, todos los viernes tenemos un conversatorio educativo para poder aportar a la educación, así que me parece que es una aportación comunitaria, es una aportación intelectual a la gente, así que estamos haciéndolo todos los viernes. Así que de Vueltas College, gracias, como presidente igual de la institución, muchas gracias por acompañarnos, así que nos veremos el próximo viernes con algunos temas interesantes para compartir. Saludos a Argentina, saludos a República Dominicana, un gusto, nos veremos, gracias a todos.